Hora de cambio. Vamos a iniciar la entrevista con el señor Honores, secretario nacional de organización de la Central Unitaria de Trabajadores del CUT Perú. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días, señores televidentes de la red de comunicación regional, estimada Lidia. En primer lugar, quiero trasladar el saludo de don Julio César Bazán, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú, CUT Perú, así como también enviar el saludo de Pablo Díaz Robles, que es el presidente de la CUT Región Callao. A tus órdenes, Lidia. Sí. Quisiéramos saber cuál es la situación sociolaboral de los trabajadores del puerto del Callao en estos momentos. Sí, muchas gracias. Si me permites, quisiera encuadrar el tema en que nuestra central está compuesta por trabajadores autoempleados, los mal llamados informales o ambulantes. También contamos en nuestras filas con el sector público y el sector privado, así como las trabajadoras del hogar y varios otros gremios. En este caso de los autoempleados, indudablemente que todos conocemos la problemática tan negligente que los gobiernos de turno han tenido para con ellos. Ellos no tienen ningún beneficio, no tienen, digamos, la seguridad social, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, nosotros estamos apoyando y hemos sostenido muchas reuniones con el Ejecutivo y se han logrado ciertas resoluciones ministeriales para abordar este tema. En el campo del sector público nos llama mucho la atención que el gobierno esté dilatando y en algunos casos boicoteando la negociación colectiva de este grueso sector del sector público. En el sector privado sí también hay muchísimos problemas y los vamos a abordar en ellos, la cuestión portuaria, los puertos, que es un sector bastante estratégico para la economía del país. Y quisiéramos saber cuáles son los problemas que tienen los trabajadores que trabajan pues en el puerto, ¿no? Claro que sí. Vamos a iniciar este tema señalando que en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se propugna el trabajo decente. En Europa se ha suscrito acuerdos a través de la OCDE en el cual se menciona que la dignidad y el trabajo decente son prioritarios en una relación laboral. Tan es así que en nuestro país, queriendo postular a la OCDE o postulando y tratando de ingresar, no cumple con los parámetros mínimos para hacerlo. Tan es así que, como les decía, en Ginebra el año pasado se acordó que viniera una misión acá al Perú para verificar el incumplimiento del convenio colectivo 87 sobre la libertad sindical, la negociación colectiva, derecho a huelga, entre otros. Sin embargo, nuestro gobierno viene dilatando la fecha de invitación a esta misión. Y ahora bien, llegando al sector portuario, del cual también soy dirigente a través de la Federación Nacional Portuaria y Afines, FENAPORTAFI, en el cual tengo el cargo de secretario de organización. Allí, a nivel nacional, los puertos del Perú, respecto de sus trabajadores, es absolutamente precaria. No tienen derechos básicos y los estibadores muchas veces sufren accidentes, lo cual es muy grave. También para estos puertos nosotros hemos presentado un proyecto de ley a través de la Comisión de Trabajo, que es el proyecto de ley 3419, porque los compañeros, los hermanos estibadores, no tienen vacaciones, ni tampoco CTS, entre otros beneficios. Así que desde aquí un llamado al Congreso, a la Comisión de Trabajo, para que esto se viabilice y se apruebe. Bueno, continuamos con el tema de los puertos. En el Callao sí se ha radicalizado el abuso a los derechos de los trabajadores. Tenemos aquí, por ejemplo, que están aplicando la suspensión perfecta, que es que te vas a tu casa y no te pago, pero no pierdes el vínculo. Y eso se lo están aplicando a trabajadores que han sobrevivido al COVID y que contrajeron la enfermedad en el mismo puerto.
Eso es algo absolutamente cruel y estamos haciendo un llamado a los empleadores para que reconsideren esta medida. De lo contrario, tendremos que entrar a tallar para defenderlos en la vía judicial y donde corresponda. ¿Qué es lo que han hecho los trabajadores en vista de estos abusos y, bueno, lo que está pasando en el puerto, ¿no? En los diferentes puertos del país? Muy bien. Bueno, puedo comentarles que lamentablemente los empleadores están utilizando desde hace un tiempo atrás la mecánica de infiltrar a los sindicatos, seguramente con algunos ofrecimientos non santos. Esto permite que los sindicatos sean de una condición que les llama así la OIT, amarillos. Entonces, lo que está ocurriendo ahora con los que le acabo de decir, con estos abusos, los sindicatos no dicen absolutamente nada. Entonces, tenemos desde aquí que hacer un llamado a los trabajadores para buscar una alternativa, y una alternativa que no es que se esté enfrentando a la empresa por el solo hecho de enfrentarse. Simple y llanamente vamos a exigir que se cumplan las leyes de acuerdo al contrato de concesión y que también a través del trabajo decente y los lineamientos de la OCDE no se afecte con la gestión empresarial, no haya impactos negativos a los derechos fundamentales como estaban ocurriendo actualmente en el puerto del Callao. Es así, señores empleadores, cumplan con los lineamientos de la OCDE, sobre todo las multinacionales, cuyas matrices sí cumplen en Europa. Sin embargo, aquí las filiales están incumpliendo y eso trae abajo la necesidad de que nuestro país ingrese a la OCDE. Ahorita han entrado capitales a los puertos. ¿Quiénes son los dueños de estas dos empresas, creo que hay acá en el Callao? Bueno, de un tiempo a esta parte hubieron inversiones, vamos a ponerla entre comillas, y el puerto del Callao se privatizó y se partió en dos, y por un lado está DP World, por el otro lado APM Terminals, y también hay un puerto para combustibles y otros líquidos. De esta manera, cada uno de estas concesionarias está manejando a los trabajadores como mejor le parezca, ¿no? Entonces nosotros generalizamos que las concesiones portuarias deben respetar las normas. Es algo tan sencillo respetar la legislación laboral y cumplir con el contrato de concesión. Sin embargo, tenemos muchas afrentas a nuestros derechos básicos. Nosotros tenemos dignidad y, de acuerdo a la Constitución, el respeto a la dignidad es un derecho fundamental, así como también la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a huelga. ¿Qué está haciendo el ministro de Trabajo y las autoridades que tienen que ver con el tema de la situación laboral de los trabajadores? Muy bien. Bueno, con el ministro Maurate nos hemos entrevistado en varias oportunidades con la Central Unitaria de Trabajadores CUT Perú y también en el Consejo Nacional de Trabajo. En el tema de la remuneración mínima vital siempre es postergada y se alude a que debe mejorar la productividad. Desde que yo tengo uso de razón, recuerdo que es el mismo argumento, la productividad. Y cuando lo ha habido y lo hay, no se incrementan la remuneración y tampoco permiten aceptar nuevas propuestas de trabajo digno. Por ejemplo, nosotros somos el único país de la región que no tenemos un código de trabajo. Lógicamente, de eso se aprovecha el sector empleador y ante tantas leyes laborales confunden, van al Poder Judicial o a SUNAFIL, dilatan y siempre el trabajador está sojuzgado y lamentablemente su estado mental, que justamente el otro día, en los 75 años del Ministerio de Trabajo, ha mencionado que es uno de los ejes en los cuales reposa el proyecto del ministro de Trabajo. La salud mental es muy importante y despidiendo, sancionando, hostilizando, haciendo la suspensión perfecta de trabajadores enfermos, imagínese su salud mental cómo está y de él depende toda su familia.
¿Cuántos trabajadores están siendo afectados por esta situación de acoso laboral y, bueno, y una serie de leyes que los afectan? Bueno, es un sector importante, ¿no? Porque el trabajo portuario es de alto riesgo y las maquinarias se maniobran en posiciones muchas veces disergonómicas. Esto a la larga compromete la salud del trabajador. De manera que nosotros invocamos a que esa medida quede de lado, porque están malogrando a los trabajadores que aún son jóvenes. Entonces, lo único que cabe aquí es conversar, dialogar y alturadamente llegar a algún acuerdo. ¿Qué opinión le merece la dilatación de nuevo del alza del sueldo mínimo que ha anunciado pues, el ministro de Trabajo? Bueno, nosotros participamos en el Consejo Nacional de Trabajo y una de las plataformas es el incremento al sueldo mínimo vital. Pero lo único que escuchamos allí en el Consejo Nacional de Trabajo, que es un espacio muy oportuno de diálogo tripartito, lo único que manifiestan los empleadores es la derogatoria del Decreto Supremo 01 y del Decreto Supremo 014. ¿Por qué? Porque se manifiesta que no le consultaron a ellos. Bueno, las decisiones las toma el Poder Legislativo y en su caso el Poder Ejecutivo. Si no, tendríamos un congresito en el Consejo Nacional de Trabajo. Y cuando mencionamos el sueldo mínimo vital, se oponen, lógicamente, y lamentablemente el sector empleador está acopado, no solamente el legislativo, sino también, a su vez, el ejecutivo. Entonces, una medida que sería tan acertada de elevar el sueldo mínimo y mejorar las condiciones de trabajo y promulgar el Código de Trabajo, pues es impopular, pero para los empleadores. De manera que nosotros invocamos a que el sector empleador cumpla con las disposiciones, las líneas directrices de la OCDE, las normas internacionales de la OIT y, por supuesto, la Constitución de nuestro país. ¿Qué nos puede decir acerca de la situación política, económica y social que vive el país en estos momentos? En su reflexión con respecto al 1 de mayo, ¿cómo los ha encontrado los trabajadores? Gracias. Bueno, el día de ayer, la Central Unitaria de Trabajadores CUT Perú ha participado masivamente en la movilización que fue convocada para rechazar la alta corrupción enquistada en el aparato estatal. Y eso es innegable. En el legislativo, por supuesto, también. Ahora bien, la crisis económica se ha visto acentuada con la represión que el gobierno, es innegable, ha ocasionado. Y las muertes que se han producido producto del reclamo de las masas, no se puede olvidar. Se tiene que llegar a una acción judicial que reivindique a las víctimas de aquellas manifestaciones que incluso eran niños, en muchos de sus casos, gente que no tenía nada que ver en la manifestación, pero no podemos negar también que las fuerzas represivas no consideraron ningún detalle y dispararon a mansalva. ¿Qué nos podría decir acerca de lo que ocurre en el Ejecutivo y en vista de que hay ministros que defienden algo indefendible, como por ejemplo pues que se contradigan entre ellos? ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, mire, en el Consejo de Ministros, cada sector empresarial ha colocado a sus representantes. Tenemos el lapsus, no sé si será lapsus que cometió el ministro de Economía y Finanzas y dijo que el gobierno era débil. Y luego lo han corregido, ha tenido que pedir disculpas en el propio Consejo de Ministros y a la presidenta. Entonces, esto causa un poco de informalidad en el manejo de las arcas públicas, en el manejo del gobierno y sobre todo en el manejo de la situación de corrupción y en el manejo, por supuesto, de la lucha contra la delincuencia en la cual todos estamos desprotegidos. Es inconcebible que no se pueda hacer absolutamente nada para corregir ese flagelo. Finalmente le agradecemos al señor Guillermo Honorio, secretario de Organización de la Central Unitaria de Trabajadores, para que se despida de nuestro programa. Muchísimas gracias. Agradezco este espacio democrático
el cual ya extraña porque nuestros tradicionales medios de comunicación de prensa escrita, hablada y televisada nos tienen postergados a los trabajadores, a los movimientos sociales, a las trabajadoras del hogar, etcétera. De manera que para la red de comunicación regional, para nuestra amiga Lidia, las felicitaciones del caso, sigan apoyándonos y el mejor de las felicitaciones y de los deseos para esta empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Honores, y lo esperamos de nuevo aquí en Hora de Cambio. Muchísimas gracias. Hora de Cambio.